Bueno, continuamos con Unívoros y los invitamos a compartir con nosotros estos testimonios, estas reflexiones que hemos realizado en este oficio nuestro de reportear. Lo primero es el compromiso que tienen que tener los gobernantes para con su país. Y ese compromiso entraña el conocimiento de la nación o de la región en la que están, el ser empáticos respecto de las realidades que está viendo y que una vez que tienen toda esa información, que su actuar sea comprometido con el servicio público, comprometido con México y comprometido sobre todo con los valores que le van a permitir actuar al servidor público de manera correcta, aún sin que tenga la necesidad de que alguien lo vea o esté bajo el escrutinio. El gobierno de la Cuarta Transformación tiene mucho interés en atacar fuertemente los problemas de corrupción, pero lo que estamos viendo es que efectivamente, ¿no? Un caso creo que el más sonado y que todos tenemos muy a la vista es la cuestión de la corrupción en Pemex, ¿no? Pero bueno, además de la corrupción en Pemex, pues vemos que siguen surgiendo una gran cantidad de situaciones, pero pues lo que todo el mundo se ha cuestionado es, bueno, ¿por qué no hay gente ya que esté siendo castigada por eso, no? Es pues una cuestión que sí nos empezamos a preguntar todos, pero que también está asociada mucho a la inercia que traemos detrás, ¿no? De la impunidad que ha prevalecido en el país, porque a final de cuentas el no castigo es una de las situaciones más lacerantes en nuestra sociedad, ¿no? Todo el mundo sabe que puede delinquir o que puede actuar fuera de la ley o que puede romperla porque pues no hay castigo. Hay ya corrupción de alto nivel, que es donde los funcionarios hacen el uso indebido, los legisladores, y aquí se subdivide en una corrupción funcional o disfuncional. Aquella corrupción funcional es la que hace que avance el sistema. Se oye como si fuera algo positivo cuando no lo es, porque al final de cuentas es corrupción. Pero este tipo de corrupción ya está tan arraigada dentro del sistema que cuando llegan los cambios, la gente se tiene que adaptar porque si no va a salir del sistema. Y la disfuncional es la que paraliza por completo al sistema, el que lo lleva a pique. ¿La vocación es algo fundamental para evitar la corrupción? Sí, el tener la percepción de un servidor público que no tiene vocación de serlo es apuntar hacia el desafío de equivocarnos. Ahora, pero aquí podemos ser un poco injustos, porque no podemos decir que hay falta de vocación en los años 40, en los años 80 o en los 2000. Mucha gente está aquí por vocación. Hay mucha gente que tiene 30 años trabajando en el sector público porque realmente quiere hacerlo. ¿O qué opinas tú? Yo creo que no es tan, bueno, sí la vocación, pero también la profesionalización. Yo siento que acabaríamos con la corrupción si el servidor público estuviera realmente profesionalizado. Pero entonces ya llegamos a otro aspecto, y un aspecto del que Pablo ha platicado mucho en otras clases. ¿Cómo le hacemos para poder manejar la multifactorialidad del combate a la corrupción? Pablo. Yo creo que debería de ser una acción muy vasta en principio, porque yo un poco, no sé si discordante o reactivo al comentario de Néstor, creo que la corrupción no solamente se trata del actuar del servicio público como tal, es una cuestión ambivalente incluso también para los ciudadanos, en relación incluso a la misma práctica, la obtención de un lucro indebido, la facilitación de algún trámite también puede generar por parte de la ciudadanía una conducta que en determinado momento ponga a una persona cuya decisión está emitir o no una... Lo que has dicho es determinante y no hay duda de que hay un entorno de corrupción. De ninguna manera podemos pensar que la corrupción... que la corrupción recae sobre el gobierno. ¿Es equívoco decir eso, asegurar eso? Porque para la corrupción se ocupa de dos, ¿no? Entonces, por eso es importante y determinante los valores lejos de la nacionalidad, sino y de la parte ética, ¿no? De las personas. No de los funcionarios públicos, de las personas. A ver, por acá quieren tomar la palabra y con mucho gusto.
Hola, bueno, yo en mi trayectoria de 10 años como servidor público, bueno, sí puedo decir que esto no es ni de profesión ni de los funcionarios en sí. Yo creo que ya caímos en una etapa donde nos han encasillado de una forma que no somos. Realmente en las instituciones gubernamentales habemos personas entregadas y realmente comprometidas con nuestro trabajo. Tenemos el privilegio de compartir con estudiantes de la maestría en Derecho Administrativo, ¿es así la maestría? Pero que también son funcionarios públicos estas reflexiones. ¿Quieres decir tú algo? Sí, y bueno, para concluir, bueno, sí hay en todos los ámbitos corrupción, pero sí tiene que ver mucho la ética, el cómo hayamos llegado, bueno, al puesto que tenemos hasta el día de hoy, y también, bueno, como en toda política pública que se implementa, bueno, ya no nada más es la voluntad de quien la ejerce, sino de su alrededor, de su entorno, desde jefes, todo lo que implica la institución. Pero entonces tendremos 3 niveles de corrupción. Tendremos el nivel, la relación con el ciudadano, la corrupción que se puede dar internamente entre las organizaciones, o sea, estar luchando y la internamente. corrupción que se puede dar con los que colaboran con el gobierno. Yo quisiera poner un ejemplo muy burdo. Viniendo a la maestría, platicando con un taxista, comentábamos eso de la corrupción. Y le dije que desgraciadamente el país está falto de conocimiento. Tenemos el conocimiento en nuestras manos. Se la puse así de fácil. Le dije, ¿traes tu reglamento en tu guantera? Y volteó y me dijo, no. Y le dije, bueno, ok, si ahorita nos para un tránsito y te quiere bajar dinero, ¿cómo te vas a defender? Y ahí luego me dijo, es que tienes toda la razón. Insisto, el servidor público cae en la corrupción por falta de conocimiento. O puede caer en ese juego de, híjole, es que como no sé cómo funcionan las cosas o cómo funciona mi puesto, cae en ese juego de corrupción. Pero a ver, ¿estaba ahí? ¿Estaba ahí? ¿Qué opinas de esta idea de que es corrupto aquel que no conoce toda la norma que tiene que aplicar? Yo no estoy de acuerdo con ese punto de vista. Yo creo que en México particularmente y en muchos países de Latinoamérica, a partir de los años 80 se han creado los mecanismos y las instituciones para hacer dependencias y organismos más vigilados, incluso crear contrapesos. Yo aquí agregaría una palabra que no hemos tocado, que es la palabra de impunidad. Es decir, tenemos las leyes, podríamos tener las mejores leyes, sin embargo, ¿qué ha sucedido? Los mejores mecanismos, México es uno de los primeros países que creó un sistema nacional anticorrupción. Sin embargo, si no castigamos o si no aplicamos la ley, pues no hacemos válida la ley o lo que constitucionalmente se ha planteado una dependencia o los límites que se han puesto a las dependencias. ¿Cuál sería la importancia de los posibles contrapesos? Vamos entrando a otra parte del programa donde nos interesa mucho hablar de alternativas, de soluciones. Al final de cuentas, las universidades, los espacios académicos deben proponer la reflexión de fondo, pero deben también construir reflexiones profundas que deriven en políticas públicas. Aquí ustedes son funcionarios públicos y son estudiantes de una una maestría en relación a ello. ¿Qué alternativas, qué importancia tienen estos balances políticos, sociales, estos sistemas, como puede ser el sistema de anticorrupción? Sí, bueno, mi opinión va en el sentido de que, como bien comentaban, en los años 80 sí hubo una crisis del Estado, ¿no? Del Estado Social de Derecho, porque no daba resultados ese Estado. A raíz de eso se han incorporado sí nuevos elementos, digamos, jurídicos, pero también técnicos. No nada más en el nivel constitucional, ¿no? De la normatividad jurídica, sino también se han implementado cambios a partir del concepto de la gobernanza, como comentaban, de que se van incorporando actores cada vez más, la ciudadanía,
OSC, AC, SC, ¿no? O sea, más actores se van incorporando tanto en la toma de decisiones como en la evaluación de esa toma de decisiones. Entonces creo que la administración pública, como decía Adolfo Guille, se va desdibujando desde esa pirámide que va desde la toma de decisiones en la punta, en la cúspide, se va desdibujando hasta ser más horizontal cada vez. Y eso se va incorporando también al régimen jurídico actual, poco a poco, gradualmente. Una pregunta, Ricardo. Entonces, para el momento actual, ¿es tabla rasa o continuar por donde íbamos? Yo creo que sí sería continuar por donde, bueno, como íbamos gradualmente con esos instrumentos. Sin embargo, yo creo que sí se pueden perfeccionar todavía más porque también hay un estigma o un paradigma, digámoslo así, de la corrupción. Humberto, ¿qué desaparecerías tú? De lo que se ha hecho, ¿qué desaparecerías? ¿Qué cambiarías profundamente? Profundamente, de lo que se ha hecho en la En los últimos 30 años, ¿qué cambiarías profundamente? Si tú fueras quien decida la política pública, ¿qué cambiarías? Pues es que realmente se ha ido evolucionando porque se ha ido experimentando gradualmente. Sí, o sea, si bien para evolucionar no tenemos que detener la maquinaria que ya están dando, lo más prudente sería pues tratar de componerla en el camino, ¿no? Que es lo que ya se tiene, de todos esos elementos que nos hemos ido allegando poco a poco, de todos esos límites al poder que tenemos, ¿no? Para evitar la corrupción. Es una forma de arreglarlo, pero no lo quitaría yo, no lo quitaría porque en base a eso, a esas experiencias hemos evolucionado y hemos obtenido grandes ganancias también. Vamos a ir a la última parte del programa, pero antes de eso yo quisiera plantear lo siguiente, y sé que es una pregunta muy abierta para ustedes, pero les toca en la gestión diaria, en el trabajo cotidiano como funcionarios públicos, ¿no? ¿Qué políticas públicas podrían instrumentarse de manera concreta, de manera cotidiana? ¿Qué elementos de ética son fundamentales para esa práctica? ¿Cómo terminar con el arraigo cultural de la corrupción en el sistema no solamente político, sino el sistema de administración del Estado mexicano? Una pregunta abierta, pero una pregunta fundamental. ¿Qué prácticas cotidianas pueden evitar que la corrupción persista? Pienso que sería reforzar la educación. Estoy convencida que es la única línea por la que podemos sobresalir y salir de pues de lo que nos han catalogado, y no es solamente México, es a nivel internacional, es un cáncer mundial, la corrupción. Entonces, mi política pública estaría basada en el fortalecimiento de la educación, manejar lo que menciona la profesionalización de carrera, inculcar valores, eso. Hay ejercicios que han planteado y que han tratado de disipar las asimetrías de las políticas públicas. Por ejemplo, el tema de la Contraloría Social, para los que nos dedicamos a poner en marcha diferentes programas gubernamentales, nos ha dado una gran oportunidad de poder encontrar un contrapeso entre la comunidad y los que ejecutan cierta obra. El tema de conocer las particularidades de un contrato, el tema de conocer las particularidades de en qué tiempo deben ejercerse las acciones gubernamentales y tener conformada una Contraloría Social permite un equilibrio sano, un equilibrio de encuentro con la prosperidad de una política pública, y creo que a partir de esta función, a partir de estas ideas, nosotros habremos de reforzar el actuar y recobrar la credibilidad del servicio público, que ese es un tema muy importante que debemos reivindicar con acciones. Si la sociedad tiene diferentes percepciones sobre el servidor público, es porque el servidor público en su particularidad ha sido acreedor de cualquier crítica o señalamiento. Bueno, vamos a continuar con la segunda parte, con la tercera parte, ya el tercer bloque de Unívoros, pero antes de ir a corte, yo quisiera mencionar lo siguiente, y que tiene que ver con eso, y es una pregunta obviamente para ustedes, para este grupo de personas que nos acompaña, y también es una pregunta al público. Al final de cuentas, ¿cómo desmontar esta maquinaria de corrupción? Alguna vez, conversando con un colega periodista, decíamos, bueno, ahora que llegue López Obrador a la presidencia, lo que habría que preguntarles es eso, ¿cómo desmontar esta terrible maquinaria de corrupción? Es una pregunta abierta y bueno, vamos a volver con ella después del siguiente corte.